Algo malo va a pasar, boludo. La concha de tu madre, me caí todo. Hola gente loca, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta es de Heavy Rain, capítulo 10. Bueno, acá lo dejamos en el capítulo anterior, que nos usamos la mina. No le saco más y continuamos. O sea, grabo con poca luz. O sea, ustedes saben que cuando grabo con poca luz es porque voy a grabar algo de terror. Bueno, en esta ocasión no voy a grabar algo de terror, pero bueno. Ya nos podemos mover. El dueño del apartamento en el que Ethan se cortó el dedo vive aquí. No es una gran pista, pero es lo único que tengo. Ida. No creo que acá se cortó el dedo de Idan. Me han dicho que puedes conseguir metropenia. Sin receta. Lo sé, te han informado. Sí, Adiós. ya me cerrada. Necesito ayuda. Puedo pagar. ¿Por qué no lo has dicho antes? Ah, por la plata arranca este. O parece la que era rara esta, quién sabe. Ah, mira, ya le miro el orto, así que algo pasa. Sí, le está refichando. Sí, que quieres un poco de metropenia, querido. ¿Te cuesta dormir? ¿Cuánto vas a necesitar? No sé, unas 3 o 4 horas. Os les voy a decir, chicos, que voy a empezar a grabar 22 minutos para ir, o un poco más. ¿Quieres un trago? Iba a prepararme algo. Sí, vamos. Claro, ¿por qué no? La manito, no me toques a mí. Este tiene un... no sé, tengo un presentimiento que algo malo va a hacer este, se va a aprovechar o algo. No te he visto antes por aquí. ¿Quién te ha hablado de mí? Rumores. Es un vecindario pequeño. La gente va. Cliente. Tienes muchos clientes. A algunos. Los ayudo con su ansiedad. Ansiedad. Bastante guapo, delgado. Doy seguridad a los que encuentran el sistema demasiado duro. Soy Mentira. un válvula de seguridad que evita que el sistema explote. Tu mentira es. Todo chamullo. Algo malo tiene este. ¿Puedo hablar? Apartamento. He oído que alquilas apartamentos. Estoy buscando. Lo siento, querida. Están todos ocupados. Lástima. Buscaba algo con Marvel. No, siempre tiene como media cara de psicópata este. ¿No ves? Esto. No tengas eso. Te traeré una receta. Espera aquí. Vamos a movernos rápido. Escalofríos. Sí, amigo. Echaré un vistazo a ver si encuentro algo antes de dormir. Su habitación. Puede que haya algo en su habitación. No, pues si me lleva a atrapar que estoy viendo algo. Rápido. Debo encontrar algo. Acá. Parece que se llevó unos cuantos suministros médicos al jubilarse. Hay pastillas aquí para dormir a un regimiento. Eso es malo. No se te lleva a atrapar, boluda. ¿Es posible que el doctor sea el asesino del Origami? Hay algo extraño en su mirada. ¿Un vistazo rápido a esas puertas? ¿Cómo me pille? ¿Qué hace? Se ha ido por el pasillo por las medicinas. No sé, amigo. Si hago ruido, podría verme. Parece que no le ha hecho gracia que lo vea. Creo que he hecho lo correcto.
El médico parece interesarse por el negocio inmobiliario, entre otras cosas. Amigos. No, ya está, vamos a sentarnos ahí. ¿No me puedo sentar? No, tengo que buscar sí o sí. Vale, buscar algo rápido porque acá pasa algo. Chorra. Para. Acá. Vacas quirúrgicas. Creí que había dejado de operar. Debe de ser una demente nostalgia del pasado o algo. No sé. Necesitamos abrir. Ya está, revisamos todo, ¿no? No sé qué más puedo revisar. Es que si voy por el pasillo, algo va a pasar, algo malo. Algo malo va a pasar, boludo. La concha de tu madre me cae. Ah, boludo. Yo sabía que tenía un psicópata o algo, boludo. O sea, tenía toda la pinta el chabón. Y yo le dije, boludo, iba a ir por ahí y algo va a pasar. No, amigo, mirá. Hay uno ahí. Saluda a Ángel. Decía que venía de parte del census. Otro maldito espía del gobierno. Oh, Dios mío. No, amigo. Así que te interesa mi apartamento de Marble Street. Ay, boludo. Se lo alquilo a mi amigo Parker, si es lo que quieres saber. Viste como grita, boludo. Lo que hace allí. Lo usará para Por arriba, dale. sus bailarinas de Florida. Dale, boluda. Sinceramente me importa un bledo mientras pague el alquiler, que haga lo que le dé la gana. Viste como grita. Pero basta de charlas. Echo de menos la cirugía. O sea, me cago como grita, boludo. Para practicar. No lo escucha nadie, No tengo aquí el instrumental, así que uso lo primero que se me ocurre. Amigo, ¿qué me va a hacer, boludo? Una re... adrenalina, boludo, me agarra. Metí una patada, no sé, algo, boludo. Uy. No. No hay nada, boludo. Cuando empieces a hacer algo, siempre alguien llama a la puerta. Tienes que ver si es activo, enseguida. No te muevas. Está, boluda. Uy. Dale, boluda. Dale. Ahora vamos a sacarnos esto. Dios, joder, no. Volveré en cualquier momento. No, amigo, dale. Dale. Ahora círculo. Uno más, ¿no? Para arriba, para abajo. Amigo, re difícil. Uy. No, abajo. X. Rápido, amigo. Estoy re concentrado, así que si me ven la cara medio. Y para arriba. Amigo, qué dolor. XX rápido, boludo. A mí me vas a pegar. Listo, clávaselo. Ya está, amigo, estamos muertos, boludo. Lo rompió la cabeza. No, violador de mierda. Ahí tenés, por nabo. En los huevos. ¡Ah! Ahora me va a querer ahorcar, ¿no? La cabeza, matalo. Psicópata del orto.
Pará, boludo, porque hay un... Por aquí. Hablo mucho. Círculo. Listo, corre. Círculo. No, para el costado. Aquí. Para el costado. Círculo. Amigo, pelea mejor que yo esta, boludo. Listo, la nariz se la rompió toda, boludo. No, la re, boludo. No, no. Dale, boluda. ¿Listo? ¿Ya está? Uy. Me conoció el culo. Toma, yo sabía que estaba viva, boludo. Igual este no es el asesino origami, porque dijo que estaba entre los 30 por ahí. Le hicimos poronga, boludo. Ahí por esto me gustan estos juegos. Son como medio acciones y manejás vos, ¿entendés? Igual raro, ¿no? Con un taladro en el corazón. Pero bueno, es un juego. Oh, somos el detective. Vamos al mismo lugar que antes, ¿no? Que pasó al principio. ¿O soy yo? Sí, debe ser ahí, ¿no? ¿O no? No, creo que al principio no era un lugar así. Tiene un arma ahí. Vamos a tener que buscar pistas, bro, o algo de eso. Vamos a salir. Bueno, se me tapa todo el ojo el pelo este de mierda, boludo. Es el loco sospechoso de robar el coche que buscó. Tal vez deba hacerle algunas preguntas. Cocaína. La tengo en el bolsillo. Maldita lluvia. Estoy empapado. Este. Este tiene una pinta. Es mafioso, pero mal. FBI. ¿Podemos hablar un momento? Sí. Estoy buscando el dueño del Chevrolet Malibu 83. Me importa un bledo cómo llegó el coche hasta aquí, o si lo robaste. Solo quiero saber quién te lo pidió. Lo siento, tío. No me acuerdo. Tengo muy mala memoria. Tiene una piña, boludo, para que saque toda la memoria. Si descubrimos que le vendiste el coche al hombre que buscaba, nos ha pasado unos cuantos años a la sombra. ¿Intentas asustarme con tu palabrería? No sé de qué coche me hablas. Me vas a enojar, boludo. Chevrolet azul es la única pista que tengo. No me fío de este tipo. ¿Qué hice acá? Ahora me dice para hacer algo. 24 horas. Tengo menos de 24 horas si quiero encontrar a Shaun Mars aún con vida. Será mejor que use el alien, nunca se sabe. Una minita ahí que está buena. Estoy sudando, me tiemblan las manos. Espero que salga bien. ¿Qué tiene ahí? Ah, el de anteojo. Que buscaba las pistas. No es de mucha ayuda este Jack el loco. O está limpio como una patena, o tiene algo que... ¿Qué dice ahí? Ah, están las pistas. Acá hay algo. No, mira cómo toco el pelo. ¿Qué es esto, boludo? No. Es la misma marca de ruedas que las que estoy buscando. ¿Ha estado aquí el coche del asesino? ¿Qué onda con esto? Sangre. ¿Cómo puede ser? Y mató a alguien. El loco este. Boludo. No puedo peinar bien. ¿Cómo esto? La concha de tu madre. Ya sabes, ese boludo el asesino.
¿Qué te dije, boludo? Era obvio. Sí, es este, boludo. ¿Qué más espera? Pelado de mierda. Mike Tyson es este, boludo. Sí, era obvio, boludo. ¿Cómo he podido caer en esa trampa? ¿Sí? Tomá, ahí tenés. Ahí está, empezamos las piñas, boludo, como me gusta a mí. No, pero este Mike Tyson, boludo. Mike Tyson. Listo, esquivala. Al otro lado. En la cabeza, en la cabeza. Uy, el pelo. No, amigo, mirá lo que es, boludo, un mutante el hijo de puta. Por el costado, para el otro. Abajo. Ahí está, tiraron a la mierda, boludo. No, pues me dice mierda yo. Dale, corre. Listo, ya está. Se acabó esta mierda. Meter un tiro. Hablar del tiro, del coche azul. ¡Que te den por culo! Opciones. Toma, amigo, en la nariz. Lo rompí todo. Lo siguiente va a ser pegarte un tiro. ¡Escupe! ¡Todo! Me das miedo, señor DSI. No eres de ese tipo de tíos. ¡Joder! Estás como un puto cencerro, tío. Qué loco. Mierda, Jack. No es nada, solo un poco de defensa propia. Página 1 del manual de policía. Matar o morir. Para, ya basta. Empiezo a recordar cosas. Tranquilízate y te lo contaré. No, meter un tiro en la pierna, boludo. Quería que me deshiciese de su sitio coche y que me consiguiese uno nuevo con recuperarse. Pagó en efectivo, no hizo preguntas. No, alejate. Ese a un tipo llamado Valle, Lago, eso es todo lo que sé. Continuaremos esta conversación en la comisaría. Quedas detenido. Tienes derecho a permanecer. No, en silencio. no, uy, Cualquier cosa. uy. Mierda, ahora no. Todo lo que digas podrá ser. Parece que tienes un problema. No, la concha de tu hermana. Justo ahora me tiene que agarrar esto. Ahora dejan entrar a los yonkis en el FBI. Dios bendiga América. No, ya está. Te voy a ayudar un poco con tu programa de bromas, señor. Para siempre. Justo ahora, boludo. Algo me va a hacer, me va a prender fuego, matarme o algo así. ¿Qué te dije, boludo? Aplastarme. Tengo opciones. Uy. Ya se me ocurrirá. Para abajo. No. Mierda. Se acabó todo. Y la guantera. Me he dejado la otra pistola en la guantera. Allá. Abrila, abrila. Abajo, ojo, boludo. Listo. No. Nah, boludo, es muy imposible, boludo. Encima el otro te pone musiquita, la concha de tu hermana. Listo. Agarrar el arma y tirate. ¿Morí? Salí rápido, boludo. Flashé que había muerto y hice todo para el orto. Dale, boludo, escapé del auto, boludo. Escapa del auto. Listo. Listo, corre, saltá. No, se fue a la mierda, boludo. De vuelta a pelear con Mike Tyson, boludo. Círculo. X. Madre mía, ¿qué te pensás, boludo? ¿Soy el FBI al pedo, boludo? Nada, me se van a pelear como Jackie Chan a mí. Con la cabeza. ¿Y bala? No, un pelotudo. Dale, agarrarlo rápido. Toma. No, pero esquiva todo el hijo de puta, eso es imposible.
rompió la cabeza. No, el otro sabe pelear, sabe todo, ya está acostumbrado. Le tire piña, no le va a pasar nada. X, para arriba. Dale, boludo. Para agarrarlo rápido. No le hace nada, boludo. Está puro músculo el hijo de puta. No, 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 no. Wow, amigo, ¿sabes lo que duele eso, boludo? Círculo. Círculo. Toma. Que está rápido. Dale, amigo. Círculo. X. Círculo. X. Oh, amigo. Dale, boludo. No, me hizo mierda, boludo. Ahí está. Listo, ya está. Patty. Qué gran pelea con Mike Tyson, Está con Shelby, como Shelby o más conocido como el gordito. Ganó un trofeo. Oh. Pongo un toque más y corti. 16:30, 93 centímetros cúbicos. Estamos con la post de Prosti. Estamos en mi departamento. ¿Y crees que el asesino del origami mató a Manfred? ¿Quién es el señor? No quería que nos destriparan su. Y sospechas de Gordy Kramer, ¿verdad? Sí, lo de sus hombres. Gordy tiene el tiempo y los medios. Esa se canchera acá, se sienta ahí. Yo te dije, boludo, cométela y listo. No es más que un sospechoso. ¿Son estos tus archivos del caso? Sí, llevo trabajando en ello un par de años. He generado una montaña de documentos. Revistas sobre origami. ¿Crees que el asesino se habrá suscrito a una de ellas? Si se ha interesado por el origami durante los 30 últimos años, su nombre tiene que estar en alguna parte. El problema es que hay más de 100 nombres, así que no sirve de nada. Verá. Me muero de hambre. ¿Tienes algo de comer? No soy un chef, pero podría hacer unos huevos revueltos si te parece. Qué rico. Genial. ¿No querés mis huevos? Necesito entrar en calor. ¿Te importa si me ducho? Oh. Mi habitación es la siguiente puerta. Se va a duchar. Los huevos mientras te duchas. Esa clásica que te dice, me voy a duchar. Los viejos tiempos. Parecen la vida de otra persona. La clásica que te dicen, te voy a duchar ¿Qué y... valor tiene esta chica? se mete en la ducha. ¿Qué dice? Me pondré con ella ahora mismo para que todo esté listo cuando salga de la ducha. Qué raro ver a Carter otra vez después de tantos años. No ha cambiado nada. Sigue siendo igual de retorcido. Pobre Manfred. Hace poco estuvimos recordando... Sí, pobre Manfred, el gordito. Buena onda, yo pensé que era malo, pero no. Era buena onda. Ahora es una buena parejita esto, ¿no? Abajo, unos huevitos. Uno los tiene que revolver primero para hacer huevo revuelto. El detalle ahí. Ah, no, los va a hacer vuelta ahí. Está bien, no dije nada. Tan rápido lo hacía. Unos buenos huevitos para la mina. Vamos a revolver un poquito más. Vamos a meternos en la ducha. ¿Qué estamos esperando, boludo? Vamos a revolver un poquito más.
Ah, me quiero meter en la ducha con la mina, boludo. Uy, 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 uy. Los huevos ya deberían estar listos. Los huevos ya deberían estar listos. Vamos a apagarlo. Vamos a ponerlo ahí. Tan rápido lo hacía, pero bueno, no importa. Vamos ahí a la duchita. Oh, ya está. Wow. Me he tomado la libertad de usar tu automóvil. ¿Te queda mejor aquí? Eso casi parece comestible. Verdadero chef. ¿Qué es eso? El cuaderno que cogí de la tienda de Manfred. Según esto, unos 30 clientes compraron recambios de máquinas Royal en los últimos 10 años. El asesino puede ser uno de ellos. Sabes, confirmar la coartada de 30 clientes, uno por uno, es mucho para tirar. A no ser que protejemos los nombres con la lista. La lista de suscriptores a las revistas de origami todavía la tienes, ¿no? Sí, sí. Loren, espera. Esta tiene que ser mi esposa, boludo. Esta. Ni comió nada. Si el asesino realmente utilizó una Royal y está suscrito a una revista de origami, su nombre debería aparecer. Se le notan las tetas, boludo. Dejemos el modo pajín, boludo. ¿Qué? Su nombre está aquí. Ayúdame a encontrarlo. Oh, qué trabajo. Horas y horas. Un cafecito le he preparado. Igual, la mina en bolas ahí de... El único tipo que aparece en las listas murió cuando tenía 10 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Desenterrar su tumba para asegurar? Ya sé que no tiene sentido. A no ser que el asesino usase su nombre. ¿Pero por qué usar el nombre de un niño que murió hace 30 años? Eso es lo que tenemos que averiguar. El nombre es John Shepard. Tiene que haber una coima en alguna parte. Nunca te rindes, ¿verdad? Nunca se arregla. Bueno chicos, vamos a dejarla acá. Espero que les haya gustado el video. O sea, hoy hicimos bastante. O sea, tuvimos 2 peleas. O sea, uno con un doctor loco y una con Mike Tyson. Así que está bueno por hoy. Está bueno por ahora, ¿no? Digo. O sea, también investigamos que hay un chabón que se hace pasar por un nombre de un niño que murió hace 10 años más o menos. John no sé cuánto. Pero bueno, en el episodio que viene lo vamos a ver. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, dale un pulgar arriba si les gustó. Bueno, chao.